solo introducción y fácil. Es solo introducción fácil y corta. Semana que viene real. Hoy es solamente largada. Te voy a hablar de anemia, recordar, insisto, digo, síndrome es conjunto de signos y síntomas, pero que tiene varias causas. Entonces, si ustedes dicen síndrome anémico, está solo medio camino andado. Tengo que tratar de ver por qué anemia. Y cuando veo por qué anemia, tengo que llegar más allá. Por ejemplo, visto microcitosis, hipocromía, leí el libro y vi aquella historia clínica que me llevó a una ferropenia. Van a estudiar con Yuri ferropenia y van a ver que hay que pedir el hemograma, la hemoglobina, el hierro en la sangre que va a estar bajo, el hierro acumulado del cuerpo que es la ferritina que va a estar bajo. No voy a punzar la medula para una anemia ferropénica, pero hay veces que se tiene que llegar a hacer en el paciente. Van a ver que el hierro se transporta en una transferrina, eso también se puede ver. La transferrina, que es una proteína transportadora, eso tiene un porcentaje de cuánto de esa proteína tiene el hierro adentro. Así mismo se llama el examen, porcentaje de saturación de la transferrina. Entonces, para pedir esos exámenes, yo tengo que tener una sospecha de que una anemia por falta de hierro. Y cuando yo tengo la sospecha, aparte del síndrome anémico, probablemente el paciente tiene unas uñas que parecen cuchara, que vamos a ver allí, y la sumatoria de esos hallazgos, más mi laboratorio, pronto confirmé anemia ferropénica. Solo que ese es un medio camino, porque ahora tengo que saber por qué mi paciente no tiene hierro. Se supone que él debería tener hierro, ahora él no consume hierro. ¿Será que el paciente tiene un veganismo estricto que puede acontecer? No se suplementa y no consume nada de hierro. Podría pasar. ¿Será que mi paciente precisa de más hierro que una persona normal, como las gestantes que necesitan una suplementación extra? Pero si mi paciente come, no es gestante y él se alimenta bien, ¿por qué entonces el hierro está bajo? Ah, caramba, puede ser que no esté absorbiendo. Y a veces una enfermedad celíaca se manifiesta con falta de hierro. Y el tratamiento de la enfermedad celíaca, ustedes saben que es sacar gluten de la dieta. Imagínense, curar la anemia sacando el gluten. Pero una anemia por enfermedad celíaca porque no absorbió el hierro. Entonces, diagnosticar que faltó el hierro es una parte. Ahí yo después tengo que ver por qué será que mi paciente pierde. Y a veces, gente, un hierro está bajo porque el paciente tiene pérdida crónica. Puede ser una neoplasia de colon y tiene sangre oculta que va perdiendo. Entonces, nunca me quedo en la mitad del camino. El síndrome anémico es el conjunto de síntomas y signos cuando el paciente tiene caída la hemoglobina, tiene anemia, descendió el número de hematíes, bajó la hemoglobina por debajo de un valor fisiológico. Si yo veo asociado a la anemia este hallazgo, mujer joven con eritema en ala de mariposa, ¿qué tiene esa chica? Probablemente lupus. Esa paciente con síndrome anémico, en el lupus, la anemia puede ser hemolítica, la anemia puede ser carencial o la anemia puede ser por la propia enfermedad crónica. Entonces yo ya tengo una idea, caramba, la mayoría de los pacientes con lupus tienen varios tipos de anemia, tengo que investigar más. Ahora esta paciente que tiene una piel pálida pero que parece tierra, medio amarronada, esta palidez terrosa, es la palidez del paciente renal crónico. Esa paciente tenía diálisis programada, entonces es una paciente renal crónica. El color terroso de la piel de los renales, que ustedes ven a veces están bronceados pero tan pálido al mismo tiempo. Ese paciente muy probablemente le falta eritropoyetina. Este otro paciente acá puede ser blanco, pero cuando yo veo la mucosa, esa es la que me interesa. Anemia no es solo ser blanco a veces tipo me sube y vos tenés anemia, yo soy blanca y me voy en el sol y me pongo roja, no hay solución. Entonces, no el color blanco de la piel, hay que mirar las mucosas, hay que mirar la palma de la mano, hay que mirar el lecho unguial de mi paciente. ¿Entendido? Mirar y comparar. A veces nosotros somos blancos, pero el color de la mano, opa, el paciente no tiene anemia, es blanco.
respirar las mucosas de mi paciente siempre, ¿entendido? Y si este paciente viene así, tipo el presidente de Estados Unidos, parecido su color, ¿verdad? Es una clasificación ahí diferente. Llegó el paciente pálido, pero medio naranjado, amarillo. Entonces, recordar que la ictericia acontece porque hay depósito de bilirrubina. Esa hemoglobina del hematíe viene, va biliverdina, bilirrubina, tiene que llegar a ingresar acá al hígado, conjugarse en el hepatocito con la glucuroniltransferasa. Ustedes ya saben todo, obviamente. Pero esa enzima se satura. Y cuando yo tengo exceso de bilirrubina llegando, no consigue conjugarse y tengo aumento de la bilirrubina indirecta, ictericia. Entonces, un paciente que tiene anemia y más ictericia, tengo que pensar, caramba, seguro que está rompiendo muchos hematíes. Eso se llama hemólisis. En el paciente con anemia que está amarillo al mismo tiempo, yo tengo que pensar que está haciendo hemólisis. A veces es muy evidente la ictericia, pero a veces solo aparece en el laboratorio. Por eso ustedes van a tener una clase de anemia hemolítica y van a ver qué exámenes le tengo que pedir al paciente para saber que aparte del síndrome anémico, él tiene hemólisis. Porque a veces la hemólisis acontece por anticuerpos. Entonces yo tengo anemia, tengo ictericia, tengo bilirrubina alta, pero tengo que pedirle anticuerpos al paciente para ver si realmente son anticuerpos los que están destruyendo. Pero después van a tener otra clase conmigo donde vamos a ver que muchas veces el anticuerpo no es el culpable. Él tiene hemólisis, pero es otro motivo, es una hemólisis intravascular. Entonces, este es el primer paso del diagnóstico de la anemia. El laboratorio en sí tiene valores de referencia. Claro que tengo que saber, varones diferentes tienen un número más alto, mujeres diferentes, y si el varón es un varón generalmente zona rural, vieron las personas que trabajan en el campo, que salen tipo a las 4 de la mañana, son hombres así gigantes, enormes, que se quedan 8 horas trabajando y de comer 5 bifes y 10 huevos, si no, no alcanza el día. Ahí uno se va a ver la hemoglobina, esos señores tienen 60 años, están más bombados que los que se ponen bombas, ¿sí? Y nunca su vida se fueron al gimnasio, tienen 18 hemoglobinas. Yo trabajé en el campo, yo sé lo que estoy hablando. Esa gente se levanta a las 4 de la mañana y trabaja de las 6 hasta las 2 y yo me paré acá 2 horas y no doy mi pierna, ¿sí? Entonces, la hemoglobina de ese señor, cuando llega conmigo y tiene 10 de hemoglobina, está así todo molenga, derretido. Para él 10 de hemoglobina es poquísimo. ¿Se entendió la idea? Entonces, claro que importa el laboratorio, pero yo siempre tengo que ver el contexto de mi paciente, cuál es el valor esperado en ese paciente, cuál es la edad del paciente, cuál es su condición. Y si el paciente trae un laboratorio anterior, maravilla, a veces el paciente trae, mejor, ahí yo comparo. Importa el valor, así el número de la hemoglobina, porque van a ver que hay clasificación que anemia leve, anemia moderada, anemia grave, tipo menor a 7 una anemia grave, pero hay muchas veces donde el número, gente, no interesa. Lo más interesante es ver cuánto tiempo demoró ese paciente para bajar esa hemoglobina. El semestre pasado presentaron el caso de un señor que llegó acá en el hospital con 1.5 hemoglobina. Tipo era de vez en cuando un hematíes se paseaba así en su sangre, ¿verdad? Y el señor vino conversando, hola, estoy muy débil, sonoliento, pálido, pero hablando, tenía ni taquicardia. Cuando vieron 1.5 hemoglobina en el laboratorio, llamó y creo que nosotros salió 2 de hemoglobina. ¿Cómo así, gente? 2 de hemoglobina, está vivo. No entiendo. El tiempo que demoró en bajar, después de diagnosticar a los muchachos, era un cáncer de estómago, terrible. Claro, después apareció melena, tumor, otros síntomas, etcétera. No sé si tenía el ganglio, pero bueno. Entonces, este paciente después vino con el diagnóstico y ya sabíamos qué aconteció. Con el tiempo él fue perdiendo sangre y su organismo se adaptó. ¿Cómo yo sé que se adaptó? Porque él llegó tranquilo, conversando. Entonces el número fixo, gente, no tiene valor. ¿Qué es lo que tiene valor? La respuesta del paciente. Eso determina si la anemia es crónica. Está estable, no tiene hipotensión, está respirando bien, la anemia es crónica. Ahora, sale un síndrome de Kenton,
Salió el síndrome de Kenton, chocó, se espatifó ahí todo el día y uno de esos, ¿verdad? Llegó acá en el hospital regional, fractura de fémur 1 litro, lesión intraabdominal, ahí un hemoperitoneo por ruptura de vaso, 1 litro. Hemotórax aquí por una fractura de costilla acá, más 1 litro de sangre. El hombre perdió 3 litros de una vez y está ahí con una hemoglobina de 10. Pero cuando él salió de su casa tenía 15. Y ahí si yo veo, él tiene 10 y el otro tiene 2. Si yo me fixo en el número, yo voy a correr con el que tiene 2. Y está más grave el que tiene 10. Porque él está chocado, taquicárdico y despencó su hemoglobina. Eso se llama decapitar la hemoglobina. 30% nada más del valor si cae súbito, el paciente no se adapta. Entonces el número fixo no importa. Yo cuando veo a un paciente con anemia, para saber que es una anemia aguda, yo coloqué ejemplos de hemorragia por accidente, pero la anemia aguda acontece por hemólisis. Y ustedes van a ver que llegó un paciente con anemia hemolítica y despencó su hemoglobina y él está chocado. ¿Y saben qué es más interesante? Clasifiqué, ya sé que es una anemia aguda, está grave, pronto se acabó mi trabajo, vamos a transfundir. No se acabó el trabajo, porque si es una anemia hemolítica y yo le doy más sangre, va a tener más hemólisis. Entonces, no es solamente aprender de memoria el valor, tengo que ver el mecanismo por el cual se produce. Ese mecanismo puede ser en la célula madre, en el DNA, en el grupo M de la hemoglobina, como por ejemplo el conde Drácula, que tenía porfiria, que pensaron que era un vampiro, porque tenía unos dientes puntiagudos por la enfermedad, no salía al sol porque le hacía mal, solo estaba de noche y quería tomar sangre por la falta de hierro que sentía. El pobre era enfermo, no era un vampiro, ¿sí? Pero bueno, quedó ahí popularmente conocido por eso, ¿cierto? Entonces, ahora ya quiero visitar un castillo porque me acordé de dónde voy a poner en mi lista del 2026. Me obligan ustedes a ver. No tengo ni una foto de Castelo para poner las clases. Qué tristeza. Voy a hablar y no te necesito, ¿verdad? Colocar en la lista, ¿sí? Gente, síntesis de glóbulos rojos. Yo le coloqué el ejemplo del que parecía os, ¿verdad? Del que parecía una bananita. Son enfermedades hereditarias y a veces recordar que todo bien con la formación hasta la médula, pero el problema es la supervivencia del hematíe. El problema está antes, durante y después de la formación. Recordar también que el glóbulo rojo es importante, ¿por qué? Porque tiene una misión, después que se formó en la médula, sale en la circulación, predomina mucho más que el glóbulo blanco y él tiene en su componente esa hemoglobina que tiene el hierro en la forma distinta, de acuerdo a la unión al oxígeno. Entonces cuando yo tengo ese hierro, llega a la circulación pulmonar, el sistema en sí de vida no acaba cuando yo respiro y punto. Ese oxígeno que entra en mi pulmón tiene que necesariamente venir junto a la hemoglobina y ser transportado para que después el hematíe lleve oxígeno a toda la mitocondria del cuerpo. O sea, no tener hemoglobina suficiente es no tener oxígeno en todo el cuerpo. Por eso los síntomas más comunes dependen del tiempo de acontecimiento de la anemia. Rápidamente cayó la hemoglobina, mi paciente se queda inestable hemodinámicamente. Cuando yo les pregunto en el examen, ¿la anemia es aguda o crónica? Ustedes no tienen que decir, señora, ¿hace cuánto tiempo que tiene anemia? No es así como yo evalúo si es aguda o si es crónica. Es aguda si el paciente está inestable, chocado, repercusión hemodinámica. Es crónica si el paciente está tranquilo, calmo. ¿Por qué? Porque se adaptó su cuerpo. ¿Entendido? Aquí vemos, esta es una clasificación que le puedo llamar de fisiopatológica. Yo veo que la anemia puede ser antes de la médula, faltó hierro, faltó eritropoyetina, faltó ácido fólico, faltó B12, todo eso es materia prima para elaborar el hematíe. Si la médula está a tope, pero no tiene materia prima, no puede fabricar hematíes. Entonces, problema antes de la fábrica, problema en la fábrica, una leucemia, una metástasis, una infección
infección y ustedes van a estudiar también un paciente que puede tener leishmaniasis. Leishmaniasis es una enfermedad que, por supuesto, si el germen más común es brasiliensis, ¿en qué país será que hay leishmaniasis? No sé, pregunto, yo solo pregunto, ¿verdad? Entonces, tenemos que conocer, sí, tenemos que conocer. Gente, de tanto en tanto nos llegan pacientes aquí con leishmaniasis visceral. ¿Saben por qué consultan? Por anemia. Y algún ser humano de luz le dio vitaminas para curar su anemia, haciendo que nada. Que no es que le falta hierro, ni B12, ni ácido fólico. La fábrica está clausurada. Hay que tratar la infección. Entonces, premedular, medular, y este acá es peor. Porque acá está todo tranquilo, pero el paciente tiene pérdidas. Porque sangró o porque hace hemólisis. Pista, reticulocitos bajos, reticulocitos bajos, reticulocitos altos. A regenerativa, regenerativo. ¿Ok? Entonces, rápido puedo clasificar y ver las causas. Cuando voy a ver los síntomas, eso es diagnóstico positivo. Recordad que falta oxígeno en todos lados. Paciente con anemia parece tipo alumno del séptimo a las 7 de la noche en la clase del día, derretido, ¿sí? Con sueño, cansado. Ese paciente, yo a veces quiero llegar así con un spray de vitamina B12, de hierro, y a comenzar a colocar suerito colorido, ¿sí? Cobrar 1.000 reales ahí por un suerito, fila para poner, dejar de ser pobre y burro. ¿Por qué no me gusta hacer eso? Quería cambiar, ¿sí? En algún momento. Entonces, gente, la anemia es una enfermedad que da síntomas generales: fatiga, cansancio, dolor de cabeza, somnolencia, me olvido de las cosas, me canso, no consigo aprender, no consigo concentrarme. Sí, puede ser anemia. Pero cuando el paciente llega y me dice, ay, estoy tan cansado, descansar primero. Dependiendo de la rutina, a veces no es anemia, es cansancio mismo. Ay, no consigo dormir, está todo el día con el celular. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque estos son síntomas de anemia, pero si yo no veo el contexto, a todo el mundo le voy a decir, está con anemia. Hay que ver el paciente. Recuerda que no se medica por WhatsApp, ¿verdad? Entonces acá, ¿qué otros síntomas clínicos voy a preguntar? Cada vez que ustedes ven a alguien con fiebre, ¿qué es lo que pensamos inicialmente? Lo primero que viene a mi cabeza es infección. Infección. Tiene fiebre, tiene infección. Hay una clase también conmigo este semestre que vamos a hablar de fiebre. Vamos a ver que no es solo infecciosa. Qué lindo va a ser ese examen final, ¿verdad? Yo hago una pregunta, integro 5 temas. Una maravilla. Por eso hay que estudiar medicina interna, ¿sí? Entonces el paciente viene con fiebre, sí, puede ser infección, pero la hemólisis da fiebre también. La leucemia da fiebre también. El linfoma da fiebre también. Y nada de eso es infeccioso. ¿Bien? El paciente puede tener ictericia. ¿Qué dijimos que es ictericia? Hemólisis. Pero el paciente que tiene de repente una triada de Charcot por una colangitis no es ictericia y no tiene hemólisis. Entonces, ictericia puede ser una colangiopatía tranquilamente y tiene anemia por otro motivo, porque es un colangiocarcinoma, un cáncer de páncreas, y por eso está con anemia. Entonces, no es así que hay que fixar anemia con ictericia, hemólisis. Hay que pensar en eso, pero hay que ver el paciente, ¿ok? Veo acá petequias. ¿Recuerdan qué era petequias? Los puntitos rojos. Tenemos una clase también dentro de 15 días de síndrome purpúrico y petequias, y vamos a discutir las 37 causas que tienen que saber. Entonces, acá hay que adquirir conocimiento, gente. Llegó mi paciente y anemia es un paso. Yo tengo que buscar otras informaciones. Coiloniquia, una en cuchara, van a ver mañana cuando hablen de ferropenia. Glositis, gente, glositis, inflamación de la lengua, ¿bien? Hay glositis atrófica, hay una glositis que parece una lengua despapilada que se ve cuando falta B12. Entonces muchas veces hay que revisar la boca del paciente. Tiene una lengua que parece que se quemó. Sí, a veces se quemó mismo, hay que preguntarle también al paciente. ¿Sí? El otro día me dieron aquel pastel, ¿saben aquel pastel de aire? Acabado de fritar y nadie me avisó. Yo una mordida así con... desesperame que me atacaba una raya acá que tenía en mi cara y andaba y era, ¿qué te hizo eso? Tipo, eu não preciso de ninguém, mas
esa era mi música, ¿tá? Con toda esta edad que me quemé yo sola, increíble, no podía ni reclamarle a nadie. Entonces, si la lengua del paciente parece quemada, no gusta nada preguntar, señor, tómate una sopa caliente, tipo mi profesora, para que no enfrió primero. Puede ser, pero si no se quemó, pensar que puede ser una anemia por falta de B12, ¿entendido? Ganglios, que recién vimos, esplenomegalia, que les voy a pasar acá también para que después lean, dolor al esternón, que puede ser una leucemia, soplos, gente, la anemia persida soplo, pero a veces el soplo puede ser por una endocarditis. Entonces, sumar todos los hallazgos, tumores, pérdidas ginecológicas, en fin. Glossitis, recordar por concepto que es la lengua que está hiperemiada, dolorosa, a veces se limita, el paciente no puede alimentarse. El dolor óseo mayormente en el esternón, entonces traten de palpar su esternón, si sienten dolor, eso es grave, eso es peligroso. Explorar al paciente y ver ese detalle. Recordar que la fiebre no es solo infección y muchas veces el paciente con anemia, vamos a estudiar también cuando hablemos de déficit de B12, puede tener síntomas neurológicos. Entonces, ¿cuál es la idea acá? No es aprender toda la clase de memoria, sino que conocer las enfermedades y ver cómo pueden dar síntomas en otros lados. Por eso no quiero que estudien de resumen y aprendan a citar, lean la historia natural de la enfermedad. Gente, cualquier libro de medicina interna, pueden leer Cecil, pueden leer Farrera, pueden leer Harrison, cualquier libro de medicina interna tiene historia natural de la enfermedad, cómo comienza, cómo acostuma a evolucionar. Entonces yo preciso leer eso, ¿entendido? Pasos a seguir, y vamos cerrando. Sospeché anemia y le pido un laboratorio, claro, para confirmar que la hemoglobina esté baja. Veo la gravedad, veo por qué se produce esa anemia, buscar la causa y otras enfermedades. Trato la anemia, pero más importante, trato la enfermedad de base. Entonces, cuando llega al laboratorio, esto vamos a hablar ahora y vamos a hablar en todas las clases, se llama constantes hematimétricas. Hay una entrega entera dedicada a esto que nosotros vamos a hacer. Esto está en el hemograma, gente. El hemograma tiene un VCM y el hemograma tiene un CHCM. Esas son constantes hematimétricas. Eso es biometría. Si yo tengo un VCM menor que 80 o un VCM encima de 100 o 110, dependiendo del laboratorio, puede ser microcítico, ustedes vieron cómo era el microcítico, y puede ser macrocítico. Micro, muchas veces ferropenia, no es la única causa. Macro, falta de B12, de folato. Gente, algo tan fácil en el hemograma de 20 reales. Y hay una frase mía siempre: un hemograma y un vaso de agua no se le niega a nadie, por amor de Dios. Si no saben qué van a hacer con el paciente, mírenle y díganle, voy a pedir un hemograma y después vemos y pedir un hemograma al paciente. Por lo menos vamos a ver si no hay anemia, ¿sí? Y si la anemia tiene un BCM bajo y tiene una coloración baja, microcítica, hipocrómica, miren ahí que pueden clasificar en una microcítica, hipocrómica, es ferropenia. Y ahí ya van a saber qué van a pedir al día siguiente: ferritina, transferrin, hierro, etc. Si una macrocítica, ahí tengo que pensar ácido fólico, B12. El problema es cuando es normo, porque ahí no le falta hierro. Y ahí por lo menos vamos a pedir un retículo, ¿verdad? Porque si el retículo está bajo, yo sé que el problema puede estar en la médula. Y cuando es normo, gente, puede ser una leucemia. Entonces, nunca jamás subestimar una anemia. Hay varias causas, lo importante es el diagnóstico de síndrome, pero más importante el diagnóstico de la causa. ¿Ok? Hasta ahí, para que no se cansen. Aquí queríamos estar, pero ya estamos en la clase.